vamos a conversar con el invitado de hoy en La Noche en 24, que es el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó. Señor Cantó, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a La Noche en 24 horas. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bueno, la primera noticia del día tiene que ver con su tierra, con Valencia, esa operación de la policía dirigida por un juzgado de Valencia, un juzgado de instrucción, en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Onteniente y portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista del País Valenciano. A esta hora hemos dado la última noticia, hace referencia a la propuesta que ha hecho Ximo Puig para que sea cesado en sus cargos de partido, en sus cargos orgánicos. ¿Cree Ciudadanos que tiene que ir más allá esa asunción de responsabilidades? Bueno, llega tarde. Nosotros la pedimos esta mañana, esa dimisión, pero hay que decir que todo esto sale de una denuncia de Ciudadanos que desde allí dentro empieza a ver que las cosas se están haciendo mal. Hay que recordar que estamos hablando de una empresa pública de la Diputación de Valencia que ya ha estado metida en multitud de berenjenales, esta vez con el PP, y una empresa pública que era la Imelsa del yonki del dinero y todo aquello que probablemente a la gente le sonará, a la que el Partido Socialista, el PSPV, decide cambiarle el nombre porque dice que quiere evitar el estigma de la corrupción. Bueno, pues no han tardado nada en volver, en el fondo, a estigmatizar de nuevo a los valencianos que no merecemos, en este caso, una corrupción como la del bipartidismo. Lo que se estaba haciendo es contratar a los amiguetes del partido. Presumiblemente, además, eran trabajadores zombies de aquella empresa, es decir, no trabajaban allí, en realidad era colocar a gente del partido con sueldos públicos, y también se habla de que es posible que parte de esos sueldos sirvieran para financiar el partido. Así que estamos ante una trama muy importante de corrupción de la que nosotros ya veníamos avisando. Desde la empresa se habían pedido informes tanto públicos como de empresa privada que dijera si esas contrataciones eran o no ilegales. Los informes a todas luces decían que sí que lo eran, pero entonces ellos lo que hicieron es guardar bajo cajones esos informes pagados con dinero público también y no darlos a los que debemos controlar lo que se hacen en esas empresas públicas. Así que, resumiendo, triste porque es una nueva historia más de la corrupción del bipartidismo en la Comunidad Valenciana. Triste porque se afirma de nuevo algo que nosotros venimos diciendo, que una institución como las diputaciones, que son bastante inútiles porque gran parte de los recursos que deben ir a los pueblos, a los ciudadanos de los pueblos, de las comunidades autónomas, se quedan en el camino y muchas veces se quedan para este tipo de cosas, para repartir prebendas entre los amiguetes del partido y para corruptelas de este tipo, y desde luego muy decididos a que se llegue hasta el final y a seguir pidiendo responsabilidades. Afecta además a dos partidos, Partido Socialista y Compromís. Sí. Que ahora están en el gobierno regional, pero que hicieron de la lucha contra la corrupción una bandera política, ¿no? Claro, yo estaba pensando hoy, bueno, cuando saldrá el señor Ximo Puig a explicarnos qué va a hacer al respecto, o se pondrá una camiseta Mónica Oltra, esta vez también, para denunciar la corrupción de su socio de gobierno y de su propio partido, porque hay que recordar que estamos ante ahora lo de esta empresa pública de la Diputación de Valencia y la detención de estas tres personas. Pero se está también investigando una financiación ilegal tanto del PSPV como de Compromís a través de todo el tema de Aquamed. Y a mí me parece especialmente triste que dos políticas tan importantes para la Comunidad Valenciana como son el agua y como son el medio ambiente sean utilizadas por estos partidos que al fin y al cabo son viejo bipartidismo por un lado y el nacionalismo viejo también de Compromís de toda la vida por otro. Cómo utilizan recursos tan importantes para los valencianos como sus políticas de agua o las del medio ambiente para lucrarse y para corromperse. El Partido Popular lo hacía con las ayudas al tercer mundo, entre muchas otras cosas. Bueno, pues el PSOE y Compromís lo hacen con el agua de todos los valencianos y con las ayudas al medio ambiente. Vamos al otro asunto importante de la jornada, señor Cantó, y hace referencia al anuncio que ha hecho ya hoy públicamente el presidente del Gobierno de que, de manera más o menos inminente, se va a trasladar a algunos presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco. Ha habido esta tarde críticas de las asociaciones de víctimas del terrorismo como consecuencia de que son presos que, hasta el momento y que se sepa, no han rechazado los atentados que cometieron, su pertenencia a ETA, y tampoco han ayudado a esclarecer
crímenes que todavía están sin resolver. ¿Cuál es la posición de Ciudadanos? Nosotros estamos muy preocupados y seríamos muy beligerantes si, como todo apunta, el señor Sánchez va a seguir devolviendo favores a sus socios de gobierno, en este caso no solo el PNV, sino los filoetarras de Bildu, ¿no? Ya lo dijimos, a nosotros nos preocupaba el gobierno de Sánchez no solo porque no tiene programa y no nos lo contó, y porque no va a llevarlo a cabo, y porque ya dice que no quiere acometer ninguna reforma importante, sino porque va a tener que devolver favores a socios muy preocupantes, los favores que deba devolver al PDeCAT del 3% a Esquerra, o los favores que deba devolver al PNV del cuponazo vasco, o a Bildu y sus presos, nos preocupan especialmente. Es absolutamente rechazable y condenable que se pueda hacer nada de lo que está hablando ya el presidente del gobierno con los presos etarras, a los que se sigue permitiendo, y nosotros hemos denunciado eso muchísimas veces, que se les reciba con honores en el País Vasco, y a nosotros eso nos parece una vergüenza que no se debería permitir y un insulto a las víctimas y a la memoria de tantísimas víctimas, y desde luego nos parece que es absolutamente denunciable y reprochable cualquier intento de acercamiento a los presos, de premiar a unos presos que no han mostrado arrepentimiento, que no han pedido perdón, pero lo más importante de todo esto no va de arrepentirse o pedir perdón, va de colaborar con la justicia, y hay que recordar que existen más de 300 crímenes sin resolver. Y cualquiera entiende que tanto los que están fuera, empezando por el señor Otegi, a quienes hay que volver a recordar que los socios de Sánchez reciben como si fuera un héroe, se hacen selfies con él, le invitan a sus televisiones públicas, TV3, etcétera, etcétera, como los presos de ETA saben, sin duda alguna, tienen pruebas o conocimiento de hechos que podrían ayudarnos a investigar esos 300 crímenes que están todavía sin resolver. Hoy he estado en el acto del Congreso de los Diputados junto con varios diputados, estaban entre ellos Nacho Prendes y Juan Carlos Girauta de mi partido, y en los corrillos en los que todas las víctimas se acercaban a contarnos, había una gran preocupación y un enfado absolutamente entendible. Otro de los asuntos que hoy ha salido en el Congreso, en la pregunta que el señor Rivera, Albert Rivera, le ha hecho al presidente del Gobierno, tenía relación con la posibilidad de la que se ha hablado, sobre la que se ha especulado después de la reunión del lunes en Moncloa entre el presidente Sánchez y el lehendakari Urkullu, la posibilidad de la cesión de la Caja de las Pensiones, de la parte autonómica, al País Vasco. El presidente ha sido tajante en un no que ha resonado, señor Cantó, en el hemiciclo. Sí, pero también fue ¿Les tajante. convence o no les convence? No, es que hace nada fue tajante diciendo que entraba y llevaba a cabo una moción de censura para decir que inmediatamente después iba a haber elecciones generales. Fue muy tajante, así lo dijo, y hace 2 días nos hemos enterado de que no, de que va a cumplir toda la legislatura, va a agotar los 2 años antes de convocar las elecciones generales. Luego, la palabra del presidente del Gobierno, permítame usted que ahora mismo la ponga en duda, porque nos ha mentido en varias ocasiones ya, ha faltado a la verdad. Hay que recordar además que es un presidente del Gobierno que está diciendo ya, por activa y por pasiva, que no va a cometer ningún cambio. Es decir, nos ha metido en una gigantesca operación de marketing que pagaremos todos los españoles. Ya estamos viendo pruebas, en algunos casos, bajo mi humilde opinión, bastante ridículas de esa operación de marketing, la foto de las manos de ayer, las gafas en el avión, etcétera, etcétera, y sin embargo ha dicho que, a pesar de que va a estar 2 años, no tiene ningún interés en acometer reformas que realmente necesita el país, como una de ellas, la más importante, la financiación autonómica, ¿no? Así que yo, lo que diga hoy el señor Pedro Sánchez, como ya le he visto faltar a la verdad hace nada, pues permítame que lo ponga en duda. Pero lo veremos, con los presos ya lo estamos viendo. En Valencia hay mucho enfado también, incluso en la Generalitat Valenciana, que está presidida por un socialista, por el hecho de que ya el propio presidente también ha reconocido que no se podrá reformar el modelo de financiación autonómica. Pero es que no es que no se podrá, es que no quiere el Partido Socialista reformar el modelo, porque si el Partido Socialista... Él habla de falta de tiempo, ¿no? Que no da tiempo. Tiene 2 años. Aquí nadie quiere acometer esa reforma, nadie quiere ponerse a remangarse y ponerse a trabajar. Ojalá pudiéramos hacerlo nosotros, porque le aseguro que sí que lo haríamos. Estamos hablando de un Partido Popular y un Partido Socialista, por otro lado, que han roto definitivamente el tema de la igualdad entre todos los españoles con la aprobación hace nada del cuponazo vasco, ¿no? Pero hay que recordarle al señor Puig que debería seguir pidiéndole a Madrid todo lo que le pedía hasta hace nada, porque nadie entiende que si hace 2 meses la culpa de todo en la Comunidad Valenciana la tenía Madrid, pues bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Ya no la tiene Madrid? ¿No? Yo creo que hay que seguir pidiéndole
responsabilidades no solo al señor Ximo Puig, que las tiene y muchas, y no se podía esconder antes con Madrid, sino ahora también hay que exigirle al presidente de su partido, al presidente del gobierno, que lleve a cabo un cambio fundamental que el PSOE y el PSPB lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, que es una financiación justa para los valencianos, que no la tenemos como otros españoles. Le voy a hacer una pregunta más de algo que venía en la prensa esta mañana y que a lo mejor Ciudadanos tiene un posicionamiento sobre eso, y es la crítica que ha hecho la Unión Europea sobre la inversión que durante décadas se ha hecho en España en el tren de alta velocidad. Seguramente lo habrá visto usted, en relación con la necesidad de varios tramos donde, bueno, pues por el número de usuarios que hay hoy en el AVE, es discutible que fuera tan importante esa inversión. Nosotros hemos denunciado en repetidas ocasiones que hay muchas infraestructuras muy importantes en nuestro país, y no solo algunas estaciones de AVE, sino también algún aeropuerto o alguna carretera, que se han hecho con criterios electoralistas. Es decir, se han hecho para ganar unas elecciones. Entonces, esto a nosotros nos parece absolutamente reprobable y le damos la razón a la Unión Europea. Nosotros lo que hemos de decir en esto siempre es que el criterio tiene que ser un criterio de Estado, y debe haber un órgano independiente y unos expertos independientes que decidan qué infraestructuras se deben llevar a cabo en un país o no. Por ejemplo, nosotros siempre defendemos que una fundamental ahora mismo, y por eso negociamos con el Partido Popular en los presupuestos, que se aumentara la inversión y que se le dotara de más medios para que se lleve a cabo más rápido, era el corredor mediterráneo. Porque para crear empleo y para exportar más barato es fundamental, pero con datos técnicos estrictos, y no para ganar las elecciones en ningún pueblo, en ninguna comunidad autónoma. Luego, yo creo que lo que hay que hacer es, en este caso, apartar el partidismo y las razones políticas de este tipo de decisiones y hablar en país, no en el terruño, en la tribu o en el campanario, que es lo que hacen muchas veces no solamente el bipartidismo, sino sobre todo los nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Por eso, por cierto, y aprovecho, nosotros creemos que es importante lo que presentábamos la semana pasada y que se nos negó, ¿no? Y es establecer, como en muchísimos países de Europa, un límite para que los nacionalistas no puedan estar en el Congreso de los Diputados y estén, 3% era el que decíamos nosotros, en algunos países europeos es incluso mayor, que estén en una Cámara territorial, que es lo que debería ser el Senado. Y si no, oye, carguémonos al Senado, porque para ser una Cámara de segunda lectura es inútil. Todo lo que sea eso, todo lo que sea buscar igualdad entre los españoles. Ayer mismo presentábamos otra propuesta importante, que era una tarjeta sanitaria única, porque yo creo que todos los españoles estamos hartos de que cuando vamos ahora en verano en vacaciones nos sintamos desplazados, no se pueda ver nuestra historia clínica, tengamos que mandar un fax cuando luego volvemos a Madrid o a Valencia por una visita de urgencia que tuvimos, en mi caso con mi hijo. Todos queremos que esto acabe, ¿no? Y sin embargo nos lo negaron prácticamente todos los partidos. Bueno, enseguida vamos a continuar nuestra conversación, señor Cantó. Mis colegas también tendrán alguna duda, alguna pregunta que resolver. Claro que sí. Ya estamos en la mesa de análisis, noche en 24 horas. Lo primero es presentarles a los periodistas que hoy nos acompañan. Tony Bolaño, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Fátima Iglesias. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Carmelo Encinas. Hola, Carmelo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y José Luis Roch. ¿Qué hay? Hola, Buenas José Luis. noches. Buenas noches. Bueno, seguimos nuestra entrevista con Tony Cantó, el diputado de Ciudadanos, que ha tenido a bien acercarse amablemente hoy a la noche en 24 horas. Así que vuestras preguntas son ahora protagonistas. José Luis. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas señor noches. Cantó. Bueno, en fin, en un mes hemos vivido cosas bárbaras, bárbaras que no sé si vamos a olvidar fácilmente. Blade Runner, ¿no? He visto cosas Que no creerías. Es que en España la política es así. Ustedes, su partido, han pasado de saborear la miel a estar ahí en una situación que las encuestas han cambiado. En tan poco tiempo, en un mes, han cambiado mucho. Es decir, que no vamos a entrar en datos, pero ¿qué planteamientos tiene Ciudadanos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que reinventarse? Porque también parece que si no existe el PP, ustedes tampoco existen casi, ¿no? El PP ahora está en una fase de refundación, o llámenlo de búsqueda de líder, y parece que su rival, su contrincante más directo es el PP, y hay una sensación de pérdida de fuelle, de que no hay nada especial que hacer durante un tiempo, porque también los 100 días de gracia para un partido, para un presidente existen a veces. No sé si ustedes tienen algún plan estratégico para cambiar esto. Bueno, yo niego alguna de las mayores sí, con las que se ha empezado, ¿no? Yo creo que sí que
Sigue habiendo encuestas que siguen dándonos muy buen resultado. Hace 3 días, creo que era El Español, publicaba una en la que seguíamos siendo la primera fuerza. En cualquier caso, las encuestas son una fotito fija del momento y no hay que fiarse, hay que seguir trabajando. Y seguimos en la misma tarea en cuanto a lo de que el PP no existe. Yo hoy, después del pleno, me he tirado 6 o 7 horas encerrado en una comisión de investigación y hoy me tocaba el señor Arenas y el señor Pío García Escudero. El PP, por desgracia, junto con el PSOE y sus corrupciones también, por desgracia, es decir, el bipartidismo sigue siendo un problema muy grave en este país. De hecho, el bipartidismo se sigue poniendo de acuerdo para cosas que para nosotros son muy urgentes cambiar. Antes citábamos el tema del cuponazo vasco, pero siguen poniéndose de acuerdo en todo lo que tiene que ver con no despolitizar la justicia, no cambiar la ley electoral, todas aquellas medidas que tienen que ver con que los españoles seamos iguales independientemente de dónde nazcamos o vivamos, como lo que decía ayer de la tarjeta sanitaria única que nos han rechazado. En fin, por desgracia, tenemos ganas de relevarlo. El bipartidismo nos sigue dando mucho trabajo, pero para eso estamos aquí. Para pero la situación está fomentado un poco el bipartidismo, ¿no? ¿Perdón? Que la situación está fomentado el bipartidismo. Bueno, la situación nace porque el bipartidismo se defiende. Yo creo que el señor Pedro Sánchez y el señor Mariano Rajoy provocan esa moción de censura y el PNV además lo dice por activa y por pasiva, que lo que quiere es que no gobiernen Ciudadanos de ninguna manera, y provocan esa moción de censura porque les da terror lo que pudiera pasar en unas elecciones generales. Entonces prefieren hacer eso que han estado haciendo históricamente en este país, que es relevarse cada 2 legislaturas antes de que entre un recambio como el nuestro, que entiendo que si les asusta tanto es porque realmente están convencidos que puede hacerles puede reventarles el chiringuito, ¿no? Pero nosotros seguiremos haciendo el trabajo y me temo que el trabajo que hacíamos frente al gobierno del Partido Popular va a ser parecido al que haremos frente al PSOE, porque se parecen mucho, pero ahora también hay un tema que nos preocupa especialmente, que es el de los socios del PSOE. Antes hablábamos de que se empiezan a devolver favores ya, ¿no? Presos, Torra ya está pidiendo referéndums. Sánchez lo primero que hace, bueno, por cierto, lo primero que hace no es solamente plantar el primer decretazo en el Congreso de los Diputados para poner a dedo a quien él quiere en Radio Televisión Española, al contrario de lo que creemos nosotros que ha de ser algo público por mérito y capacidad, ¿no? Sino que ellos van a colocar. Ellos primero estaban de acuerdo cuando gobernaba el PP en eso, pero en cuanto han conseguido el gobierno, ahora quieren el dedazo. Es lo primero que nos va a llevar al Congreso de los Diputados. Y luego eso nos preocupa especialmente, los favores que va a tener que devolver a sus socios de gobierno. Eso nos preocupa especialmente. ¿Cómo estás, señor Cantó? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pero la verdad es que un Mariano Rajoy, presidente, le aseguraba a Ciudadanos un flanco certero en el tema de la corrupción. Para Ciudadanos era un caballo de batalla la lucha contra la corrupción y digamos que Rajoy tenía debilidades, aunque solo fuera por las 3 décadas que ha estado ligado a la política del Partido Popular, ¿no? Ahora entiendo que Ciudadanos estará mirando con mucha atención lo que pasa en ese proceso electoral interno del Partido Popular, a ver quién sale, quién deja. Vamos, no es igual que. Le aseguro que no. Bueno. No, entre otras cosas, porque no nos metemos en la descomposición del Partido Popular, pero también porque todas las personas que se están presentando llevan toda la vida en el Partido Popular y son más de lo mismo. Entonces, sí, pero hay diferencias. No es lo mismo, por ejemplo, el papel que hizo Soraya Sáenz de Santa María que el que hizo Dolores de Cospedal, que, por ejemplo, si sale elegido Pablo Casado, que aunque solo sea generacionalmente... Pablo Casado lleva toda la vida. Bueno, toda su corta vida, si se me permite, porque es un hombre, un tipo muy joven. Entonces, a ustedes, de eso que está ocurriendo ahí, ¿quién les interesa más que salga? No me diga que no les importa nada. No, yo le digo la verdad. Están disputándose el mismo territorio electoral, o una buena parte del mismo territorio electoral, con lo cual algo les importará. Hablan de Pablo Casado, por ejemplo, como el digamos, el que más se parece a Albert Rivera, el que más le podría plantar cara a Albert Rivera, aunque solo sea por perfil. No sé, dígame. Del PP.
Yo le aseguro que a mí me es indiferente quién gane en este proceso de descomposición del Partido Popular, en el que además se ven cosas tan preocupantes como que nos han estado mintiendo durante mucho tiempo, hasta con el número de afiliados que tenían, ¿no? Y esto también es preocupante y tiene que ver además con temas de corrupción por sus cuentas, etcétera, etcétera. Yo le repito que lo que uno, por desgracia, tiene que hacer frente al Partido Popular durante esta legislatura, que ha sido pactar para conseguir mejoras para los españoles. De hecho, el Partido Socialista ha asumido los últimos presupuestos. Nosotros hemos conseguido bajada de impuestos para la clase media, ayudas a la conciliación, una semana más, la tercera ya que ha conseguido Ciudadanos, de permisos de paternidad, unas ayudas de más de 1.000 euros al año para las escuelas de 0 a 3, etcétera. Todo eso lo seguiremos manteniendo, pero lo fundamental eran medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Pues mire, contra el PSOE va a ser lo mismo. Hoy nos hemos desayunado con la noticia que nosotros hemos denunciado en la Diputación de Valencia, donde el PSOE estaba haciendo exactamente lo mismo que hacía el Partido Popular. Así que yo no entraría tanto en las diferencias entre estar frente al PSOE o al PP. Al final es estar frente al bipartidismo y sus socios históricos nacionalistas, y en cómo entre ambos han estado, ahora te tapo el 3%, ahora me ayudas tú a tapar esto, en cómo han estado repartiendo el pastel. No es pregunta, es afirmación. Para conocer al rival, lo primero que hay que hacer, o sea, para combatir al rival, lo primero que hay que hacer es conocerlo, eso dicen. Bueno, ustedes hagan lo que quieran. No, lo digo porque parece que no les importa nada en absoluto lo que esté pasando en el Partido Popular. Yo no he hablado por nadie, yo he hablado por mí. Ah, bueno. Perdón. Una cosa es que no les importe, otra cosa es que te lo cuente. Eso sí. Que es bastante diferente, claro. Fátima, tú dirás. Yo quería volver al tema de la operación, lo que ha llamado operación de marketing en torno a Pedro Sánchez en la entrevista con Víctor. Sí. Pero he escuchado en el Congreso que lo definía, la palabra que utilizó, postureo, era la palabra que ha utilizado en el Congreso. Bueno, yo creo que la cuenta de ayer con las fotos de las manos, la foto del avión con las gafas, la del perrito y el trote, que yo creo que Rajoy anda más rápido que él corre en la Moncloa, etcétera, etcétera, me parece que es una operación de marketing. No pasa nada. Pero usted a mí lo que me preocupa es que un gobierno o una legislatura vaya a ser solo de marketing y de cesiones a los socios nacionalistas y populistas, porque yo creo que España ahora mismo está en una situación muy delicada, en parte por culpa de esos socios populistas y nacionalistas, y necesita acometer cambios serios. Sí, lo que pasa es que a mí me da la impresión, no, corríjame si me equivoco, que a veces cuando vemos ese tipo de imágenes, de fotos en líderes extranjeros, un Macron corriendo alrededor de los Campos Elíseos no nos llama mucho la atención, de la misma manera que un Trudeau con sus hijas haciendo pasteles en la cocina de su casa tampoco nos llama la atención, ¿no? Yo creo que igual admitimos con más naturalidad cuando ocurre fuera que cuando ocurre aquí. Al final lo que se está construyendo es la imagen de un líder como la imagen de Macron, que a ustedes les gusta tanto también, ¿no? ¿Hablas por ti? No, pregunto. Es que a mí no me parece. No, pregunto. Lo que estoy diciéndoles es que a lo mejor aceptamos cuando lo vemos fuera no nos llama mucho la atención. Igual es que aquí no estamos acostumbrados. Yo creo que en mi caso no es así, ¿eh? Yo estoy hablando personalmente, lo que me parece a mí. Pero creo que hay otra diferencia. Aparte de que estéticamente ya no es lo mismo y hay algo más artificioso en el tema que no me atrae, es que hay otra cosa más, y es que a lo mejor el señor Macron o el señor Trudeau u otros líderes mundiales, aparte de ese postureo, hacen cosas. Y él está diciéndonos que va a renunciar a hacer cosas muy importantes que se necesitan hacer en este país. No ha querido contarnos su programa de gobierno en una moción de censura en la que el candidato a la moción de censura debe contar, porque es constructiva, debe contar cuál es su programa de gobierno. No ha querido contarnos a qué acuerdos ha llegado con sus socios. Empezamos a enterarnos ya de posibles acuerdos como el acercamiento de presos, como lo que le pueda pedir el supremacista Torra, y que ya le está diciendo que quiere de nuevo algo, que por cierto hay que recordar que el PSC ya votó en el Congreso de los Diputados, que era permitir que hubiera ese tipo de votaciones que para nosotros son completamente ilegales y desde luego no queremos que ocurran nunca, y yo creo que el postureo es peor todavía cuando no tiene ningún contenido detrás. Tú dirás, Tony. Yo, a pesar de que mis compañeros han hecho dos preguntas cada uno, bueno, sí, voy a intentar como digo siempre, se admite repregunta. Eso, ha sido repreguntas, ¿no? Eso es.
Primero una acotación, señor Cantó. El PSC votó lo que votó hace 3 años y no es el PSC actual el que está dirigiendo esto y es el que hace el cambio. O sea, ¿En qué ha cambiado el PSC? Porque yo veo al PSC de las del señor Iceta, de la Nación de Naciones, del indulto a los presos políticos y del acercamiento también de los presos políticos y me parece que el PSC sigue siendo el PSC. ¿Y lo ve a favor del derecho a decidir, el PSC? Bueno, yo veo que tal y como va, no me extrañaría que en ningún momento puedan plantear que se haga una votación de esas características, porque si está hablando de indulto a quienes la han hecho, si está hablando de acercamiento a ese tipo de presos, si está hablando de nación de naciones, de reconocimiento en la Constitución o de cambios en la Constitución, no para conseguir la igualdad entre todos los españoles, sino para contentar a algunos que nos han echado un pulso y que han hecho un golpe de Estado, pues a mí me sigue preocupando la deriva del PSC, yo no veo cambios. No sé, a lo mejor los catalanes lo vemos diferente y no veo al PSC independentista, pero bueno, esa es su opinión. Bueno, yo te puedo hablar también de la percepción de otros catalanes, que son los de mi partido. Sí, porque... no, yo soy catalán, entre otras cosas. Y luego la siguiente pregunta es, lo he visto muy activo, no es crítico, lo de decirle activo ni belicoso, con el señor Ximo Puig. ¿Lo vamos a ver a usted de candidato en las autonómicas en Valencia? Yo públicamente he dicho que es una decisión que tomaré este verano porque afecta a varios ámbitos míos, aparte del político, el personal. ¿Se ve usted de candidato? Se lo pregunto al revés más. Y tampoco he ocultado en ningún momento que si tomo la decisión y voy para adelante, y sobre todo los afiliados de mi partido me aprueban en unas primarias, para mí podría ser algo muy ilusionante, desde luego. Sí, soy valenciano, llevo mucho tiempo disgustado por cómo se está gobernando aquella tierra, por el Partido Popular, que siempre ha ido de buen gestor y ha sido de todo menos buen gestor, no solamente en el resto de España, pero especialmente en la Comunidad Valenciana. Pero ahora el gobierno de Ximo Puig, como usted dice, soy beligerante con él, porque el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra se han dedicado a no hacer nada, a echarle la culpa a Madrid, al más puro estilo nacionalista, y a dividir a los valencianos en temas que yo creo que no eran necesarios, y a practicar políticas muy parecidas a las del PSC, con temas como los requisitos lingüísticos, la imposibilidad de estudiar en castellano en muchos colegios públicos o concertados, con este tipo de cosas. No me confunda la inversión lingüística con lo que está diciendo, no es eso, pero bueno, no creo que sea el tema. Si quiere, tenemos un debate. Yo le digo que en mi comunidad valenciana, de polemizar como yo le puedo asegurar que en mi comunidad valenciana hay lugares donde los niños no pueden estudiar en valenciano o en castellano. Y a mí eso, en el siglo XXI, en España, me parece especialmente grave. En mi comunidad valenciana cuenta más, como en otras comunidades, especialmente en Baleares, cuenta más la habilidad que tenga un cirujano en hablar una lengua cooficial como el catalán en Baleares o el valenciano en la Comunidad Valenciana que su habilidad con el bisturí. Y de la misma manera, en la comunidad en Baleares estamos teniendo problemas de médicos que dejan Baleares porque no pueden sacarse el nivel de valenciano. Y por cierto, esto es muy curioso y me gusta recordarlo, nosotros venimos pidiendo desde hace meses a los representantes públicos del PSPB, de Compromís, de Podemos, de Esquerra Unida, etcétera, etcétera, que nos acrediten el nivel de valenciano que tienen. Porque creemos que si ellos están obligando a todos los españoles que vengan allí a demostrar y a acreditar un nivel de valenciano, nos gustaría saber si ellos cumplen con el criterio de ejemplaridad. Y no tenemos contestación alguna, o sea que me huelo que lo que ellos piden a todos los españoles, ellos no lo cumplen. Bueno, lo dejamos ahí, señor. ¿Usted valenciano, por cierto? Yo aprendí valenciano de muy jovencito, llevo 30 años aquí, pero si tomo esa decisión me voy a tener que poner las pilas, porque llevo en Madrid 30 años. Que no le pase como a Rajoy, que no hablaba gallego. Pero ¿sabe la diferencia? Yo procuraré que en la Comunidad Valenciana cuente más el manejo del bisturí que la lengua que se hable. Y no hará porque yo lo que quiero es que vengan los mejores a la Comunidad Valenciana y luego les enseñaré valenciano. No lo dejamos ahí, ni señor perro, Cantó. ¿no? Gracias por acompañarnos esta noche en 24 horas. Gracias a usted. Un abrazo y hasta la próxima ocasión. Placer. Bueno,